Apreciados colegas, muy buenos días. Desde FV Consulting tenemos mucho gusto en saludarlos. Queremos compartir con ustedes unos análisis que venimos realizando sobre el importante tema de la tasa mínima de tributación. Para tal efecto, voy a compartir con ustedes un par de ejercicios y una información general sobre esta temática con el fin de que obviamente analicemos esta situación que puede tener un efecto relevante para nuestras compañías. Voy a compartir con ustedes inicialmente esta presentación en la cual estamos mencionando algunas generalidades sobre la tasa mínima de tributación, un ejercicio que básicamente es una herramienta para el cálculo de la tasa mínima de tributación y un ejercicio complementario sobre el cálculo del impuesto diferido. El cálculo del impuesto diferido en relación con la tasa efectiva de tributación, que es importante conocer y que tiene relación directa bajo nuestra óptica con la tasa mínima de tributación. Entonces, el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022 adicionó esta importante temática sobre la tasa mínima de tributación. Debe ser, digamos, aplicado por todos los contribuyentes, inclusive los del artículo 240-1, las zonas francas. Y nos habla de hacer un cálculo de un impuesto mínimo y que la base es la utilidad financiera. ¿Okay? Y ese impuesto mínimo que deben calcular las compañías debe tener como base una utilidad depurada y un impuesto depurado. Ese impuesto depurado dividido sobre la utilidad depurada en ningún caso puede ser menor al 15%. De lo contrario, se debería pagar un impuesto adicional. Pero quiero resaltar acá que el parágrafo 6 nos habla de que este cálculo se inicia a partir de la utilidad financiera. La utilidad financiera, obviamente, depurada. Aquí tenemos la fórmula. La tasa de tributación depurada sería el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Tenemos un detalle de lo que involucra el impuesto depurado. Y ahí tenemos un tema importante. Se parte directamente de lo que la norma llama impuesto neto de renta. Está subrayada esta palabrita neto porque allí se presenta una situación que es relevante y que vamos a ir notando en el momento de hacer el cálculo. Y luego, pues, hay una serie de aspectos que se deben tener en cuenta en el cálculo de ese impuesto depurado. De la misma manera, la utilidad depurada. Nos habla la fórmula de que se debe partir de la utilidad contable o financiera antes de impuestos. Eso es un temita pues relevante. No es la utilidad neta, sino la utilidad antes de impuestos. Nos habla también las diferentes componentes de la fórmula de que se hace referencia a la depuración de las diferencias permanentes, ¿sí? No temporarias. Aquí nos estamos digamos, involucrando en el concepto de impuesto diferido, porque sabemos que las diferencias permanentes no generan impuesto diferido, las temporarias sí generan impuesto diferido. Y nos hablan también estas, digamos, partes de la fórmula de que son las diferencias permanentes que consagra la ley y que aumentan la renta líquida, no aquellas que la disminuyen. ¿Ok? También en el valor neto de la ganancia ocasional nos están hablando del valor neto de los ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera. Ese es el valor neto que afecta la utilidad contable o financiera. ¿Okay? Esto lo estoy tomando como referencia o resaltando, puesto que van a ser asuntos a tener en cuenta en el desarrollo de nuestros ejercicios. En resumen, entonces, nos habla este parágrafo de la Ley 2277 que cuando la tasa de tributación depurada sea inferior al 15%, se deberá determinar el valor del impuesto adicional. ¿Okay? Para alcanzar
digamos, la tasa del 15%. ¿Ok? Para los contribuyentes sujetos a este artículo y el artículo 240-1, es aplicable esta disposición, excepto si son compañías que hacen parte de una consolidación de estados financieros. En este caso, habría que calcular la tasa mínima de tributación, digamos, para el grupo consolidado y luego asignarlo a cada una de las compañías. ¿Ok? Muy bien, básicamente este es un gran resumen resaltando aspectos relevantes que vamos a necesitar en el momento de hacer nuestro ejercicio. Pasemos entonces directamente al ejercicio. Para tal efecto, entonces les voy a dejar de compartir un segundo y vamos a ver precisamente el ejercicio que queremos compartir para mirar en detalle esta información. Ok, acá tenemos en una hoja en Excel una serie de información. Me voy a referir a ella. Estos son unos datos de un estado de resultados integrales del año 2023. Aquí tenemos unos ingresos de 5.500, tenemos unos costos de 5.000 y una utilidad contable de 500. En la columna D tenemos unas partidas conciliatorias, en el momento no hay partidas conciliatorias, y luego tenemos los datos para efectos del impuesto sobre la renta. Como no hay partidas conciliatorias, pues en este caso tenemos que el impuesto sobre la renta corriente es de 175, que equivale a 500 por el 35%. Ese 175 lo pasamos a la columna C, donde está nuestro estado de resultados integrales, y por lo tanto llegamos a una utilidad neta de 325. Adicionalmente, vemos en esta herramienta que hay unas casillas en verde, que son los únicos campos que vamos a mover con el objetivo de evaluar el efecto en la tasa mínima de tributación. Adicionalmente, vemos acá la fórmula de la utilidad depurada con sus diferentes componentes. En este momento solamente aparece una referencia al 500 porque es la utilidad financiera antes de impuestos. Luego, en la medida en que populemos algunos de estos valores, vamos a observar los efectos en la formulación. También tenemos la fórmula del impuesto depurado. De igual manera, aquí estamos partiendo del impuesto neto de renta, que es 175, que es la partida que en este momento hay en este ejercicio. Muy bien. Con base en eso, tenemos la fórmula de la tasa de tributación depurada, que es el impuesto depurado sobre la utilidad depurada, que en este momento pues no hay factores que la hayan modificado y que nos lleva a un 35%, que es el impuesto neto, digamos, en la tarifa de impuesto de renta aplicable en el país. En el caso de que esta tasa disminuya del 15%, aquí tendremos un cálculo del impuesto depurado, ¿sí? Para obviamente asegurar que por lo menos el contribuyente está pagando el 15%. Muy bien. Entonces, me voy a permitir acá hacer una división de esta hoja con el objetivo de poder tener, digamos, monitoreado qué pasa con esa tasa mínima de tributación. Voy a colocar acá una división de la hoja en Excel y vamos a dejar fijo el cálculo de la tasa de tributación depurada. ¿Okay? Y en la parte superior vamos a realizar algunos cambios y vamos a ir observando qué pasa con esa tasa de tributación depurada. Muy bien, antes de empezar a hacer esas modificaciones y mirar qué pasa con la tasa de tributación depurada, vamos a revisar, a recordar qué es lo que nos dice la contabilidad con respecto al cálculo de la tasa efectiva, que es un concepto
que vamos a tener que tener claro para hacer este análisis. Voy a pasar entonces en este momento a otro ejercicio antes de continuar con el de la tasa mínima de tributación para recordar ese concepto. Acá tenemos ese ejercicio. Ese ejercicio nos lleva a una conciliación fiscal, a un estado de resultados y a un cálculo de lo que es la tasa efectiva de tributación bajo los lineamientos de la NIC 12, ¿okay? El estándar de impuestos que regula nuestra profesión contable. Muy bien, entonces en este caso tenemos unos ingresos de 100.000, tenemos unas deducciones de 900.000, tenemos una renta de 10.000, tenemos 8.000 de gastos no deducibles y 3.000 de ingresos no gravados para llegar a una renta líquida de 15.000. ¿Ok? Esos 15.000 por el 35% me generan un impuesto corriente de 5.250 que los pasamos al estado de resultados. Este estado de resultados, entonces, me lleva a una utilidad neta de 4.750. Vamos a revisar los siguientes conceptos. Estas diferencias que observamos en este momento en la depuración de la renta tienen una clasificación de diferencias permanentes. Por esa razón, en la contabilidad no hay impuesto sobre la renta diferido. Esas diferencias permanentes son las que generan que la tasa efectiva pase del 35% al 53%. ¿Por qué? Porque esos gastos no deducibles de 8.000 por el 35% me generan un efecto de 2.800 en la tasa efectiva y los 3.000 de ingresos no gravados por el 35% me generan un efecto de 1.050 en la tasa efectiva. Por lo tanto, obsérvese que tanto numéricamente como porcentualmente llego al 53% de tasa efectiva, que equivale al impuesto corriente y diferido, en este momento no hay impuesto diferido, ¿okay?, sobre la utilidad antes de impuestos. La tasa efectiva es del 53%, ¿ok? Es la relación entre el impuesto neto de renta corriente y diferido sobre la utilidad antes de impuestos y es igual a este cálculo que estamos realizando acá, que es la revelación que me pide la NIC 12 con respecto a la tasa efectiva. ¿A qué los quiero llevar? Si convertimos estas diferencias permanentes en temporarias, pues ahora sí generan impuesto diferido. Y por lo tanto, en la contabilidad debe aparecer el efecto del impuesto diferido, que no es otra cosa que multiplicar esas diferencias temporarias, tanto imponibles como deducibles, por el 35%. Y aquí tendríamos el impuesto diferido correspondiente. En ese caso, las diferencias temporarias no tienen impacto en la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque el impuesto diferido reconoce o mitiga ese impacto. Por lo tanto, obsérvese que si estas diferencias son temporarias, el impuesto, digamos, calculado, la tasa efectiva calculada como la utilidad, o más bien el impuesto neto sobre la utilidad antes de impuestos, me genera el 35%, que es igual a la tasa establecida en el país. En otras palabras, ¿qué estamos confirmando acá? Que si usted solamente tiene diferencias temporarias al comparar la contabilidad versus la declaración de renta, y esas diferencias temporarias tienen un adecuado cálculo del impuesto diferido, la tasa efectiva es igual al 35%. ¿Okay? Por el contrario, si esas diferencias son permanentes, como lo veíamos inicialmente, ¿okay?, pues usted no tiene impuesto diferido y por lo tanto la tasa de tributación
le va a mostrar esa imposibilidad de deducirse ciertos gastos o el beneficio de no gravar ciertos ingresos, que en este caso, obsérvese que generan un incremento de la tasa del 35 al 53%. ¿Y eso por qué? Porque son mayores los gastos no deducibles que los ingresos no grabados. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar con la tasa mínima de tributación. Entonces, en conclusión, aquí podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, el impuesto diferido neutraliza el impacto en la tasa efectiva de las diferencias temporales. O dicho de otra manera, las únicas que generan efecto en la tasa efectiva son las diferencias permanentes. Muy bien, vamos entonces a nuestro ejercicio original en el que dividimos esta herramienta en dos partes para observar en la parte inferior el efecto en la tasa de tributación depurada. Vamos entonces a modificar algunos valores y a ver qué pasa con la fórmula y con la tasa de tributación depurada. Tenemos acá el 50% del gravamen a los movimientos financieros. Esto sabemos que es una diferencia permanente, la parte no deducible. O sea, no es deducible hoy y nunca será deducible. Vamos a incluir acá 100. Por lo tanto, usted observa en la parte arriba, superior de nuestros cálculos, que los gastos ya no son 5.000, sino 4.900 los deducibles, porque esos 100, que son el 50% de 200, que fue el gravamen al movimiento financiero, pues no son deducibles y nunca serán deducibles. Por lo tanto, el impuesto corriente pasa a 210 y el impuesto neto de renta sería 210. ¿Qué pasó con la tasa de tributación depurada? No se modificó. ¿Y eso por qué? Porque la misma fórmula, ¿ok?, incluye la depuración de esa diferencia permanente que incluí, que adicioné en mi cálculo. ¿Okay? Por lo tanto, en la medida en que usted tenga gastos no deducibles, que son diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, nunca va a tener impacto en la tasa de tributación depurada. Si esto lo cambiamos por 50 o si lo cambiamos por 120, mire que el 35% sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque, nuevamente, la depuración que hace la fórmula lo lleva a que 620, que es el denominador de la fórmula, se modifica con esa depuración que se realiza de ese gasto no deducible que adicionamos en nuestro ejercicio. Muy bien, vamos a eliminar este 120 y vamos a mirar otra partida, la utilidad por método de participación. La utilidad por método de participación vamos a suponer que son 100 unidades monetarias y por lo tanto los ingresos grabados ya no son 5.500, sino 5.400. El impuesto de renta es 140. La utilidad neta de la compañía va a ser 360. Mire que no pasó nada con la tasa de tributación depurada. ¿Por qué? Porque la fórmula depura ese movimiento que adicionamos. ¿Ok? La utilidad depurada nos indica, ¿okay?, que debemos incorporar dentro o depurar dentro de la fórmula, ¿okay?, el valor del ingreso por método de participación patrimonial del respectivo año gravable. ¿Ok? Y ese, nótese acá, que en la fórmula lo estamos restando. ¿Cómo lo restamos? Entonces la utilidad depurada ya es 400 y el denominador pues aparece con ese 400 y por lo tanto la tarifa de tributación depurada no se modifica. Porque la fórmula nos habla solamente del valor del ingreso por método de participación. Pues vamos a hacer un ensayo. Vamos a suponer que la compañía tuvo una pérdida, digamos menos 100. Pues, ¿qué pasa si es menos 100? Si es menos 100, obsérvese, ¿okay?, que aquí tendremos un ingreso de actividades
ordinarias de 5.600 porque 100, que es una pérdida, no es deducible, ¿ok? Y en la depuración, entonces este 100 no aparecería, porque pues la depuración nos habla es de restar el ingreso por método de participación, no nos habla de sumar la pérdida. Pero nótese qué pasa con la tasa de tributación depurada, que aumentaría del 35%, o sea, se alejaría mucho más del 15%. Entonces, no tendría ningún sentido que la fórmula involucre partidas de método de participación que disminuyan la base de tributación, porque pues inmediatamente, como esa partida no está dentro de las que se deben depurar, pues la tasa de tributación depurada se incrementaría y se alejaría más del 15%. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual en este ejercicio y en la formulación que estamos revisando, pues no se involucra el método de participación que es negativo, solamente aquel método de participación que es positivo, restándolo, ¿okay?, en la depuración y llegando a la conclusión de que la tarifa es el mismo 35%. Tenemos aquí otro caso, que es la medición al valor razonable de las propiedades de inversión. Digamos que esta partida no está depurada en la utilidad depurada, en la fórmula de la utilidad depurada. Entonces, cuando la incluyamos acá, vamos a observar 100 unidades monetarias, ¿ok? Pues un ingreso no grabado y por lo tanto voy a llevar a la conclusión de que aquí tengo un impuesto de renta de 140, pero debo tener en cuenta, ¿sí?, que esas propiedades de inversión me deben generar un impuesto diferido, ¿sí? Impuesto sobre la renta diferido. Ese impuesto sobre la renta diferido es un impuesto sobre la renta diferido pasivo y por lo tanto me aumenta el gasto en el estado de resultados. En otras palabras, tendríamos que decir que este 100 por el 35%, ¿sí?, me aumenta, digamos, el gasto en el estado de resultados. ¿Okay? Cuando hacemos este registro contable, obsérvese qué pasa con la tasa de tributación depurada. Vuelve a ser del 35%. Recuerde que estos 100 de la medición al valor razonable de las propiedades de inversión no está depurado en la fórmula, ¿okay?, pero sí debe tener impuesto diferido. Entonces, ese impuesto diferido que se debe tener reconocido apropiadamente en la contabilidad amortigua, por así decirlo, el efecto en la tasa de tributación depurada. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que si en esta fórmula, que es impuesto depurado sobre la utilidad depurada, el impuesto depurado, ¿ok?, equivale al impuesto de renta corriente y el impuesto diferido, ¿ok?, pues entonces no tendremos efecto en la tasa de tributación depurada, ¿ok? Recuerde que ese 175 lo estamos tomando precisamente de la sumatoria del impuesto corriente y el impuesto diferido, ¿ok? Del impuesto corriente y el impuesto diferido. Como en este cálculo estamos tomando 100 por el 35% de impuesto diferido, entonces el impuesto neto de renta es 175. ¿Sí? Ahora, es importante tener en cuenta acá dos planteamientos que se escuchan en el medio. ¿Okay? Uno es, mire, es que usted siempre se tiene que basar en el impuesto neto de renta como el impuesto corriente que se liquida en el formulario 110. Bueno, si usted hace eso, en este cálculo, pues
no sería 175, sino 140 el numerador. Y si el numerador es 140, pues obviamente va a haber un efecto en la tasa de tributación depurada. Va a bajar al 28%. Más aún, si este ajuste al valor razonable no son 100, sino que son 400, ¿ok? Pues ahí vamos a tener un impacto mayor en la tasa de tributación depurada, ¿ok? Vamos a hacerlo directamente con la fórmula para que se vea el efecto. En este caso, vamos a asumir, ¿ok? Que estos 100 del ajuste al valor razonable de la propiedad de inversión son 400, ¿ok? Y que no, digamos, estoy considerando el impuesto diferido dentro del cálculo. Entonces voy a eliminar el 140 y nótese lo que pasa con la tasa de tributación depurada. Obviamente tiene un bajón impresionante, baja al 7%, y obviamente en ese caso tendré que calcular un impuesto adicional para llegar al 15%. Pero yo les pregunto, ¿esto sería razonable? En mi opinión, no, porque ¿qué sentido legal y de equilibrio fiscal tendría el hecho de que hoy, por el hecho de reconocer 400 como un ingreso sobre la medición de mis propiedades de inversión, y que al calcular la fórmula tomando como numerador el impuesto corriente, se me genere una tasa de tributación depurada que me genere un pago de 40 y que mañana o pasado mañana cuando venda esa propiedad de inversión, pues obviamente tengo que pagar un impuesto sobre la renta asociada. Entonces estaría pagando impuesto en este momento por efecto de la tasa de tributación depurada y mañana cuando venda esa propiedad de inversión estaría pagando nuevamente impuesto sobre la realización de ese bien. Pues eso no tendría sentido. Entendería que si ese fuera el sentido de la norma, pues fácilmente sería demandable y pues obviamente eh, la resolución se esperaría que fuera positiva para el contribuyente, porque pues usted no puede pagar dos veces impuesto sobre, digamos, una transacción generada por un mismo bien, en este caso, por la actualización al valor razonable de las propiedades de inversión y luego por su venta. Sobre esa base, nuestra interpretación es que para el cálculo de la tasa de tributación depurada, ¿ok? Se debe tener en cuenta el cálculo, pero considerando el impuesto neto de renta, pero no el impuesto de neto de renta corriente que aparece allá en el formulario 110, sino el impuesto neto de renta de la contabilidad. Porque de hecho, el artículo en mención siempre nos está hablando de parte de la utilidad financiera depurada. Entonces, siempre está partiendo de la contabilidad para llegar a un impuesto o una utilidad depurada. En ese orden de ideas, si yo tomo como base ese impuesto depurado y ese impuesto depurado parte, ¿ok?, de la contabilidad que involucra el impuesto corriente y el impuesto diferido, nótese que no habría ningún impacto en la tasa de tributación depurada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así sea esta partida 400 o 300, como el impuesto diferido me neutraliza ese impacto, nótese que no hay efecto en la tasa de tributación depurada. Muy bien. Dividendos no grabados. Tenemos 100, ¿ok? Están depurados acá en las partidas conciliatorias. Me disminuye
el ingreso contable, ya tengo 5.400 como ingreso grabado, por lo tanto el impuesto de renta es 140, no tengo impuesto diferido porque esta diferencia no es temporaria. Y nótese cómo está depurada en la fórmula de utilidad depurada. Por lo tanto, llego a 400 y mi tasa de tributación depurada no se modifica. Vamos a eliminar este 100 y vamos a pensar en la compensación de pérdidas. Esta compañía tiene una renta líquida de 500 y su expectativa es hacer una compensación de pérdidas de, por ejemplo, 100 unidades monetarias. ¿Ok? En ese caso, también debemos tener en cuenta que la compensación de pérdidas genera un efecto en el impuesto diferido, que aquí está calculado automáticamente. ¿Qué pasa si usted no calcula ese impuesto diferido? Nótese qué va a pasar con la tasa de tributación efectiva, con la tasa de tributación depurada. Pues disminuye. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que usted debe calcular apropiadamente ese impuesto diferido y que el impuesto depurado debe equivaler a la sumatoria del impuesto corriente más el impuesto diferido. Vamos a pensar que esta compensación de pérdidas no es 100, sino 400. En ese orden de ideas, el impuesto diferido aumenta, ¿ok? Lo involucro dentro de la fórmula como impuesto depurado que incluye los 35 del impuesto corriente más los 140 del impuesto diferido y mire que la tasa de tributación depurada pues baja, pero todavía no llega al tope del 15%. De hecho, si hiciéramos la depuración de 499, ¿okay? O sea, casi el tope con los 500, nótese que la tasa de tributación depurada llegaría al 17.5, siempre y cuando tenga el reconocimiento del impuesto sobre la renta diferido. ¿Ok? Si usted no tiene impuesto sobre la renta diferido, sobre la compensación de las pérdidas fiscales, mire lo que pasa con la tasa de tributación depurada. Y pues obviamente usted se vería abocado a pagar un impuesto adicional. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el concepto del reconocimiento apropiado del impuesto sobre la renta diferido y dos, que el impuesto depurado pues involucre precisamente el efecto no solamente del impuesto corriente, sino del impuesto diferido. Ojo, estamos partiendo de la base de que el impuesto depurado involucra el impuesto corriente y el impuesto diferido. Si mañana o pasado mañana sale una disposición tributaria en el sentido de que ese numerador es solamente el impuesto corriente, pues obviamente habría un efecto en la tasa de tributación depurada, pero inmediatamente tendríamos una situación importante a nivel legal, porque se estarían generando dobles tributaciones sobre una misma transacción, que no creo que eso prosperaría a nivel legal. Por esa razón, nuestra interpretación es que se debe involucrar dentro del impuesto depurado, ¿ok? Que inicia con el impuesto neto de renta, pues el impuesto corriente y el impuesto diferido, tal como lo repasamos en el ejercicio anterior, donde observamos que la tasa efectiva para efectos de las NIF se calcula considerando esos dos factores, ¿ok? El impuesto corriente y el impuesto diferido. Bueno, de igual manera se podrían revisar estos otros conceptos, la utilidad en la venta de activos fijos, supongamos que es 200, haría parte acá de las partidas conciliatorias, pero como es una partida que está depurada, pues nuevamente el efecto en la tasa de tributación depurada es inocuo, es cero. ¿Ok? Aquí tendríamos, vamos a eliminar los 200,
Y, por ejemplo, digamos que hay 300 de ingresos de rentas pasivas de entidades del exterior. Entonces, si observamos acá, se involucra esa partida como un ingreso gravable, el impuesto corriente sería 280 y mi utilidad neta sería 220. ¿Ok? En ese caso, obsérvese que el efecto en la tasa de tributación depurada es inocuo, es cero, porque hay una partida dentro del impuesto depurado que precisamente me hace referencia a reducir el impuesto sobre las rentas pasivas de entidades controladas del exterior. Entonces, en este caso, sería 300 por el 35%, y ese aspecto sería el que me generaría que la tasa de tributación depurada no se modifique. Bueno, entonces hemos repasado haciendo modificaciones a estos renglones en verde para identificar el efecto en la tasa de tributación depurada. En resumen, podríamos decir que en la medida en que involucremos partidas conciliatorias que sean diferencias permanentes y que no tengan impuesto diferido, que estén incluidas en la depuración de las fórmulas, pues no hay efecto en la tasa de tributación depurada. Y dos, que si involucramos en estos renglones en verde diferencias temporarias, las cuales no están incluidas en la fórmula del impuesto depurado y la utilidad depurada, pues el reconocimiento apropiado del impuesto diferido impediría que haya un efecto en la tasa de tributación depurada, así como lo revisamos con el ejercicio de la medición al valor razonable de las propiedades de inversión, que sería igualmente aplicable, por ejemplo, a diferencia en cambio no realizada o a provisiones por deterioro, que son diferencias temporarias por deterioro de cartera, por ejemplo, que tienen su impuesto diferido asociado. Bueno, entonces, si eso es así, de esa manera, entonces, ¿dónde puede encontrarse el efecto o la intención de esta formulación? Vamos a pensar en la siguiente situación. Estos son los ingresos que tiene una compañía y usted cuando va a hacer la declaración de renta, pues de una manera no justificada, disminuye los ingresos grabados o aumenta los gastos deducibles, pero sin un soporte correspondiente. Vamos a pensar en que esas cifras son 200 unidades monetarias. ¿Ok? Acá estamos diciendo ajustes improcedentes. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Que usted va a presentar una declaración de renta con 5.300, pero no es ni una diferencia temporaria ni una diferencia permanente, sino un ajuste, digamos, que usted realizó sin ningún soporte. Mire lo que pasa en la tasa de tributación. La tasa de tributación baja al 21%. ¿Qué pasa si usted incrementa, digamos, los gastos sin un soporte adecuado? Digamos en 300. ¿Ok? Nótese que la tasa de tributación temporada bajó al 0%. Bueno, no seamos tan dramáticos con eso. Hablemos de que 100 unidades monetarias fueron en las que usted afectó los gastos, incrementándolos sin ningún soporte. Mire que el efecto va directo a la tasa de tributación depurada. ¿Sí? En la medida en que usted involucre partidas que no tengan soporte al hacer su declaración de renta, la tasa de tributación depurada se va a afectar directamente. Nuevamente, vamos a colocar acá 450 y mire que la tasa de tributación depurada bajó al 3.5%. Obviamente, usted tendrá que calcular un impuesto adicional de 58 para llegar por lo menos al 15%. ¿Ok? Bueno, este es el análisis que queríamos compartir con ustedes. Digamos que la historia de esta situación todavía no está terminada. Hay
en proceso seguramente algunos reglamentarios que nos aclaren, ¿ok?, algunos aspectos que hemos mencionado acá como de inquietud y que requerirían como una puntualización por parte de la autoridad tributaria. Sin embargo, es importante estar preparados con análisis como estos para, digamos, saber a qué atenernos y saber qué va a pasar en la eventualidad, como lo digo, que es muy relevante bajo mi punto de vista, y creo que lo comparten conmigo, en que nos definan, pues, si este impuesto depurado que se calcula a partir de un impuesto neto de renta, este impuesto de neto de renta es el impuesto neto de renta corriente o el impuesto neto de renta incluye el impuesto diferido. Porque tal como lo acabamos de observar acá, si este impuesto depurado parte solo del impuesto de renta corriente, pues se van a presentar muchas inconsistencias, asimetrías en el tema tributario, que seguramente van a ser objeto de cuestionamiento legal porque nos generaría pagos de impuestos dobles sobre una misma transacción, así como lo acabamos de mencionar en nuestro ejemplo. Por el contrario, si ese impuesto neto de renta involucra el impuesto diferido, usted y yo acabamos de confirmar acá que el efecto en la tasa de tributación depurada es inocuo, no hay efecto. Por lo tanto, a lo que nos llevaría esa situación es a calcular apropiadamente los impuestos diferidos para que se reconozca en la contabilidad de una manera correcta el efecto de esas diferencias temporarias, ¿ok?, que se generan en la compañía. Y obviamente, si esa es digamos, la definición final, pues entenderíamos que esta tasa de tributación depurada tiene un efecto es en aquellas compañías que tengan manejos improcedentes, ¿ok? Lo cual, pues obviamente es razonable que se le ponga, digamos, un límite a prácticas que obviamente no corresponden a las disposiciones legales. Muy bien, esta era la información que queríamos compartir entonces con ustedes. Estaremos muy pendientes de qué dice la autoridad tributaria y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz día.